En 1922 se formó la Unión Soviética, una nueva nación que tendría un profundo impacto en todo el planeta. Surgiría de los restos del Imperio ruso tras una larga y sangrienta guerra civil. Rusia, tras la revolución bolchevique, era un país en absoluta agitación. Un brutal y sangriento choque de armas que intentaba acabar con un nuevo régimen antes de que pudiera hacerse con el control del país. Los bolcheviques triunfaron finalmente en 1922 y después vino la dura labor de intentar crear por primera vez en la historia un nuevo país socialista. De la nada, Vladimir Lenin se había convertido en el líder de la nación más grande del mundo y ahora imponía su voluntad. Lenin ganó la guerra y ganó la revolución. Lenin es una de esas figuras asombrosas que son verdaderamente decisivas en la historia. Uno tiene que entender que Lenin era un personaje autocrático que realmente no quería que nadie le sucediera. Eso mismo le ocurrió a la mayoría de personajes autocráticos de la historia. Pero Lenin tuvo un sucesor que demostró ser el más despiadado de todos los personajes, tanto con su propio pueblo como con sus enemigos extranjeros. Tras la revolución se percataron de que la Unión Soviética estaba rodeada de enemigos. No tenía ni un solo amigo en el mundo. Así lo sentían y probablemente tuvieran razón. Su única defensa fue construir un enorme ejército con muchos tanques y muchos aviones y muchos barcos. Cosa que hicieron. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como una nueva superpotencia mundial que igualaba al otrora poderoso Imperio ruso de antaño. Todos los que entonces éramos jóvenes veíamos grandes logros de la Unión Soviética. Lanzaron el satélite Sputnik, un fantástico logro científico. Llevaron al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, un logro fantástico. Así que la gente decía que veía a la Unión Soviética como un auténtico competidor comparable a Estados Unidos. Ahora, un siglo después de su formación, la Unión Soviética parece definir todo el siglo XX. La Unión Soviética, Episodio 2, Centenario. El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler puso en marcha la Operación Barbarroja, una gigantesca invasión militar contra la Unión Soviética. Se abrió el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial y por un momento pareció que la Unión Soviética estaba condenada. Los primeros días, semanas y meses de la invasión alemana de la Unión Soviética fueron una catástrofe militar. Pero Rusia era tan extensa y los ejércitos rusos tan enormes que aunque los alemanes siguieron avanzando y avanzando, no fue suficiente. Con el paso del tiempo, se detuvo la máquina de guerra nazi. Fue detenida frente a Leningrado y frente a Moscú. Era absolutamente imperativo para los nazis apoderarse de Moscú antes de que comenzara el invierno. Y parecía que iban a lograrlo. Tomaron en particular las ciudades de Vyazma y Briansk, que están muy cerca de Moscú. Esto sucedió poco antes de que comenzara el invierno y parecía muy probable que también se apoderaran de Moscú. Sin embargo, Stalin ordenó que Moscú debía ser protegida a toda costa. Se percató de que era un gran botín para Hitler y estaba decidido a asegurarse de que los nazis no tomaran Moscú. Por lo tanto, crearon una increíble contradefensa de la capital. Es complicado pensar en una sola ocasión en la que otra nación haya invadido Rusia con éxito y llegar a... Ni siquiera los mongoles pudieron adentrarse más allá de los bosques y las ciénagas. Y Napoleón, por supuesto, cometió algunos errores terribles con los informes meteorológicos. Hitler cometió el mismo error. Y se dice que en Rusia es muy fácil entrar, pero que es imposible salir. Así que eso fue lo que ocurrió. Había mano de obra ilimitada, y esa fue la primera vez que tenían un verdadero enemigo. Habían tenido falsos enemigos que Stalin se había inventado, pero ahora tenían uno real.
Un logro asombroso de la guerra fue que durante los primeros 4 meses de la contienda, aproximadamente, se evacuó la industria pesada de Ucrania, especialmente de la ciudad de Kharkov, que iba a ser atacada. Trasladada cientos y cientos de kilómetros a un refugio seguro detrás de los Urales, y en cuestión de meses, entre otras cosas, la fábrica de tractores de Kharkov estaba en funcionamiento y produciendo tanques a pesar de la interrupción. ¿Cómo se consiguió? Es un milagro. La industria pesada fue desmantelada, trasladada en trenes a los Urales, rearmada y puesta en funcionamiento. Entonces produjeron tanques que eran realmente superiores a los alemanes. El D-72, que creo que todavía circula hoy en día, que podía... Los proyectiles simplemente rebotaban en ellos. Antes de poner en marcha la operación Barbarroja, Hitler estaba convencido de que la Unión Soviética estaba hecha polvo. Sin embargo, se trataba de un país y una sociedad inmensos, increíblemente poderosos y con una motivación extraordinaria, capaces de hacer cosas que jamás habríamos imaginado. Y así, los generales alemanes que no se habían asustado con los británicos o los franceses o los polacos, de repente sintieron esta sensación en el corazón. Sintieron que los rusos eran algo mucho más formidable, mucho más aterrador que todo a lo que se habían enfrentado hasta el momento. Y a medida que comenzaron aquellas batallas de invierno, alrededor de Moscú en el otoño y el invierno, en octubre y noviembre de 1941, a pesar de que Hitler estaba lejos de admitirlo, la mayoría de las personas más inteligentes en el círculo interno del Tercer Reich se dieron cuenta de que esa aterradora mano de hierro de la derrota los estaba mirando a la cara. Con el fin de contribuir a garantizar la victoria final, la Unión Soviética estableció rápidamente una nueva alianza con las potencias occidentales que antes la habían tratado con enorme recelo. Se formó una alianza pragmática y una vez que se reunieron en agosto de 1942, Churchill fue a ver a Stalin. De hecho, Stalin se encontraba en su mayor crisis bélica. Parecía que iba a perder todo el sur, los yacimientos de petróleo, Stalingrado y el Cáucaso. Pero Churchill llegó e hicieron una especie de trato, se convirtieron en una especie de... Se respetaban mutuamente. Entonces, Churchill le informó que aún no iban a invadir Europa o Francia, pero que lo harían, aunque por el momento debían generar un clima de confianza entre ellos. Así que los tres se reunieron en Teherán por primera vez en 1943. Allí realmente comenzaron a construir una especie de relación entre los tres, en particular Roosevelt y Stalin. Y se pusieron de acuerdo en lo suficiente para continuar con la guerra y ganarla. Decidieron una rendición condicional y la futura estructura de lo que sería Europa. Here the chief executives of Britain and the United States met for the first time with Marshal Stalin. They reaffirmed their country's determination to work together in the war and in the peace to follow. Las batallas que la Unión Soviética libró en el frente oriental fueron de una escala casi inimaginable y cambiarían las tornas a favor de esta nueva alianza. Estas batallas dentro de la Unión Soviética fueron de una escala nunca vista en la historia bélica. Estas enormes y titánicas luchas, la contienda por Leningrado, la contienda por Stalingrado, la masiva batalla de tanques, la batalla de tanques más grande de la historia que tuvo lugar en Kursk. El número de víctimas en estas batallas fue descomunal. Millones y millones de soldados soviéticos perderían la vida en estos campos de batalla. Era una guerra popular. La patria del pueblo estaba siendo invadida y así resistieron. Había grupos partisanos detrás de las líneas nazis. Todos, hubieran sido víctimas de las purgas o no, o les agradara a alguien o no, querían defender la patria. La Unión Soviética perdió un inmenso número de víctimas, toda una generación de hombres jóvenes. La destrucción económica, también de campos y fábricas, fueron pérdidas tremendas. A principios de 1945, cuando era evidente que los aliados iban a salir vencedores de la guerra, los tres grandes, Stalin, Churchill y Roosevelt, se reunieron en Yalta para discutir un nuevo orden mundial. Debían decidir lo que realmente sucedería en el mundo una vez que la Alemania nazi hubiera sido derrotada. The three parties reach a firm accord on military and political points.
coordinated plans are made for great new blows against Germany from all directions. Reaffirming the resolve of the United Nations to cooperate fully after the war, Roosevelt, Churchill, and Stalin reach agreement on the foundations of European peace. Germany shall be disarmed. German militarism and Nazism will be destroyed. Apenas 2 meses después de la conferencia de Yalta, las fuerzas soviéticas llegaron a Berlín e izaron la bandera de la victoria sobre el Reichstag. A tan solo unos cientos de metros, Adolf Hitler se había suicidado en el búnker del Führer. El teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin. Pero las líneas de batalla de la Guerra Fría ya se estaban dibujando. En julio de 1945 comenzó la Conferencia de Potsdam. Los líderes de los países aliados victoriosos se reunieron en Alemania, que se había rendido incondicionalmente hacía solo 9 semanas. Aquella sería la última vez que Stalin abandonara la Unión Soviética. Stalin y la Unión Soviética salieron de la guerra débiles y poderosos al mismo tiempo. Débiles en el sentido de que enormes franjas de la Unión Soviética habían sido totalmente destruidas por el ejército alemán, pero poderosos en el sentido de que el Ejército Rojo había invadido Europa Oriental y Stalin controlaba ahora muchos de los territorios que siempre había codiciado. Esto lo colocaba en una posición muy poderosa. La propia Alemania iba a ser dividida en 2 partes. Los soviéticos, es decir, Stalin, iba a controlar el este de Alemania. Y los aliados occidentales, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, iban a controlar el sector occidental de Alemania. Y lo mismo iban a hacer con Berlín. Good progress at the Berlin Conference. Reparations settled, boundaries adjusted, peoples relocated. New problems will still arise tomorrow, but today we have an international organization to work them out, so that problems do not become conflicts. The Big Three changes, but the Big Three goes on. When the president dies, another ably takes his place. A prime minister leaves the conference to stand a free election, and by the choice of his people, a new prime minister returns to his seat. But the conference goes on. The promise made at Tehran and reaffirmed in Berlin is kept on schedule. Las batallas de la Segunda Guerra Mundial continuaban en el Pacífico, por lo que la Unión Soviética declaró formalmente la guerra a Japón. Sin embargo, no tardaron en rendirse tras el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Los aliados se alzaron con la victoria en la Segunda Guerra Mundial, pero los 3 grandes tuvieron un final muy distinto. Roosevelt murió antes del final de la guerra. Stalin era ahora más fuerte que nunca y Churchill temía el poder de la Unión Soviética sobre Europa. Churchill terminó la Segunda Guerra Mundial muy resentido, porque sentía que el único líder nacional que había salido de la lucha con lo que quería era Stalin. Porque él había conseguido sus recompensas en el Pacífico con las islas Sakhalin y el acceso a los puertos del Pacífico, y por supuesto se había apoderado de la mayor parte de Europa del Este, provocando la frustración y amargura de Churchill. Así que ordenó a los jefes del Estado Mayor británico que elaboraran una operación llamada Impensable para la reconquista de Polonia en manos del Ejército Rojo, mediante 42 divisiones estadounidenses y británicas con la ayuda absurda de los restos de la Wehrmacht. Este documento, que todavía se encuentra en los archivos nacionales del Reino Unido, es un escrito asombroso. No lo recordaba. Tiene alrededor de 150 páginas con una descripción detallada de cómo se iba a realizar. Pero los jefes de Estado Mayor utilizaron la palabra peligroso 23 veces para describirlo, porque dijeron que si los rusos querían una guerra, estaban en condiciones de tenerla. Sabían que el Ejército Rojo era incomparablemente más fuerte que los ejércitos aliados occidentales, y por supuesto los ejércitos británico y estadounidense también sabían que sus soldados no tenían el menor deseo de luchar contra los rusos.
Les habían contado que los rusos eran héroes durante los últimos 4 años, así que toda la idea era obviamente absurda. Pero la Operación Impensable, que fue uno de los guiones posteriores más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial, era un reflejo de lo absolutamente horrorizado que Churchill se sentía por el espectáculo de la Unión Soviética al salir de la guerra, habiéndose apoderado de Europa del Este. Stalin siempre estuvo decidido a que todos los países que ocupaba con el Ejército Rojo se convirtieran, de alguna manera, en estados satélites soviéticos. Por lo que pensó, discutamos lo que discutamos con los occidentales, se cumplirá lo establecido. Quien quiera que tenga su ejército allí instalará su propio sistema. Y es lo que sucedió. Así que muy rápidamente instaló un sistema a través de todos esos países: Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumanía y Yugoslavia. Antes, todos se convirtieron en democracias populares. Más tarde hubo una ruptura con Tito en Yugoslavia, pero básicamente él permaneció en control de esta especie de enorme región de Europa del Este. En 1946, Churchill expresaría públicamente sus preocupaciones con su famoso discurso sobre el telón de acero. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe: Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Uno de los momentos clave de la posguerra se produjo en la primavera de 1946, cuando Winston Churchill, que ya no era primer ministro, viajó a Estados Unidos. Junto con el presidente Truman, fue a Fulton, Missouri, donde pronunció su famoso discurso sobre el telón de acero. Dijo: desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de acero ha descendido sobre Europa. Recordemos que en ese momento los aliados occidentales querían mantener su alianza con Stalin. Esperaban que la alianza militar, que había funcionado tan bien durante la guerra, pudiera continuar en el periodo de posguerra. Pero Churchill se percató de que todo había cambiado, de que Stalin ya no era un aliado de fiar, por lo que realizó aquel discurso. Fue un discurso explosivo. Provocó ondas de choque en todo el mundo, porque Truman y Attlee en Inglaterra estaban tratando de mantener la alianza, pero Churchill había arrojado un cartucho de dinamita. Aunque el discurso de Churchill reconocía lo que ya estaba ocurriendo, que los gobiernos comunistas estaban tomando el poder en un país tras otro, había mucho recelo entre el este y el oeste. Así que la Guerra Fría no empezó de golpe, sino que fue una serie de maniobras y posteriormente de respuestas. Un factor importante en el endurecimiento de la Guerra Fría fue el Plan Marshall iniciado por Estados Unidos, que prometió millones y millones de dólares para reconstruir Europa. Ofrecieron el Plan Marshall a los países de Europa del Este como una forma de atraerlos al bando de Occidente, pero también sabiendo que Stalin no les dejaría aceptarlo. Así que Stalin percibió el Plan Marshall como un ataque directo a la autonomía de la Unión Soviética. Aquello condujo a más repercusiones la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, en respuesta a aquello, la Alianza del Pacto de Varsovia, de modo que se produjo un cierre gradual de los contactos entre el este y el oeste y un aumento gradual del miedo y la desconfianza. La Unión Soviética lanzaría el Plan Molotov como respuesta al Plan Marshall, y se difundieron películas de propaganda como represalia a las acciones de Estados Unidos. In Washington, the Marshall Plan is announced. An aid program for the world? No, for America's capitalists. Truman's new budget? $2.5 billion for social welfare, $21 billion for armaments. Economic and political enslavement of foreign countries, hunger and unemployment in their own country. That's the real Marshall Plan. The stock exchange, the headquarters of the true masters of America. Here sit the Americans who run the opinion factories. Lo próximo era decidir si debían declararles la guerra a los aliados, aunque ellos tenían la bomba atómica y él no.
Así que lo más importante era conseguir una bomba atómica. Beria supervisó el proyecto atómico de forma brillante, absolutamente brillante. Fue algo extraordinario. Encontró todos los materiales en Alemania. El bismuto, el uranio que necesitaba, y lo envió todo. Construyó ciudades especiales para su construcción. Proporcionó a los científicos lujosas villas, y había un pequeño libro en el que se enumeraban las recompensas que obtendrían si la bomba atómica funcionaba. Un bonito coche, una casa de campo, etc. Y el castigo que recibirían si no, el fusilamiento. Así que había una razón de peso para hacer funcionar la bomba atómica y de hecho lo consiguieron. Una vez que tuvieron la bomba atómica, la siguiente pregunta era qué hacer con ella. Y tal vez, afortunadamente para nosotros, se produjo la Revolución China. Y para Stalin era más importante centrarse en aquello y comenzar la guerra de Corea que atacar a Occidente de nuevo. Pero estaba claro que pensaba, ¿por qué deberíamos detenernos en Berlín? ¿Por qué no dirigirnos al Atlántico? Las líneas de combate de la Guerra Fría que se estaba librando en todo el mundo dieron otro giro dramático cuando los comunistas de Mao Zedong resultaron vencedores en la Guerra Civil China. Ahora dos de los antiguos grandes imperios del mundo estaban bajo el dominio comunista, y la primera verdadera batalla por el poder de la Guerra Fría tendría lugar en Corea. There is no margin for error when the chips are down, when the bullets and projectiles that fly overhead are real. A situation soon to come in the summer of 1950. Thousands of miles away on the other side of the Pacific, trouble was being fermented. North Koreans, prodded by the communists, were massing strength for a war against the democratic government of Korea, a war which threatened the peace of all nations. 1953 sería un año crucial. La guerra de Corea termina en un punto muerto y el dominio de Joseph Stalin sobre la Unión Soviética llega a un dramático final. El 5 de marzo de 1953, la Unión Soviética anunció la muerte de su líder, Joseph Stalin. Stalin is dead.